Para entender los desafíos de transformación de nuestra sociedad y de nuestras empresas desde una mirada evolutivo-cultural, conectamos cada lunes y miércoles a las 9 de la mañana en Frecuencia Memética con Pablo Reyes. Somos Divoxradio.com. Ahí ya la ven en pantalla. Tremenda invitada Fabiana. Yo no quiero hablar más, quiero entrar de lleno en la entrevista porque hay que sacarle provecho. Ella está desde Europa hablándonos y va a tener una mirada bien particular de lo que es el fútbol femenino, Fabi. Vamos con las preguntas de inmediato, sí. Marta, que se puede estar con nosotros. Marta, muchas gracias por esta invitación que nos complace presentarte acá en Deportec, en radiodivox.com, y preguntarte de inmediato. Yo sé que tú estás en Madrid, y uno se imagina que después de haber tenido a cargo la selección chilena femenina de nuestro país, ¿has seguido lo que ha hecho este camino largo, la Roja, que nos está dando tanta alegría? ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes. Sí, claro que he seguido, un poco porque fui partícipe de ello al inicio, un poco por cariño a las jugadoras y a la gente que conforma el plantel. Sí, lo sigo siempre que puedo. No es fácil a veces, un poco por horarios y un poco porque uno tiene que andar enganchado a emisoras piratas ahí, o hacer sus trapicheos como puede, pero sí, siempre que puedo lo veo. Marta, ¿te imaginaste, a razón de lo que hoy está viviendo la selección, clasificada históricamente en los Juegos Olímpicos, con una más que digna participación en el último Mundial, y con presencia de varias jugadoras en la elite, sobre todo el caso de Tiane, ¿no?, que está ahí en semifinales de Champions? ¿Te imaginaste con lo que a ti te tocó trabajar a lo que podía dar, había el potencial en aquella época cuando tú hiciste cargo de la selección? La verdad es que al inicio no me lo imaginé. Si me lo hubieras preguntado en 2007, cuando recién llegaba, no me las imaginaba ni siquiera en el Mundial. Pero en el 2011, cuando me marché, sí. De hecho, nosotros estuvimos a un gol de clasificarnos a los Juegos Olímpicos de Londres, cuando entonces no generaba ninguna expectativa. Yo creo que si lo hubiéramos logrado, hubiera dicho todo el mundo, ¿pero qué? Porque nadie estaba ni siquiera pendiente, ¿no? Y en ese momento sí, en ese momento sabíamos que habíamos estado muy cerquita, pero no, en esa oportunidad no se dio, pero se iba a dar. Marta, hay una frase muy buena tuya, muy poderosa, que salió en Mega Noticias Prime, en Canal Mega, durante una de las tantas notas que te han hecho, que tú dijiste que lo de esta chica, cuando tú tomaste la Sub-20, parecía más bien un deporte escolar, como que ellas no dimensionaban lo que era el fútbol femenino y que se estaba desarrollando, por ejemplo, en Europa. ¿Era tan así cuando tú tomaste estas selecciones, te diste cuenta de que el nivel de ellas no era el que uno puede ver ahora? Yo creo que sí lo eran. No quiero que suene despectivo, ¿sabes? Porque a veces decir, no sé, deporte escolar parece como que le estás bajando el perfil muchísimo. Y no es una cuestión de ofensas ni nada, es una cuestión de que no había desarrollo en aquel momento. De hecho, Harold May Nichols dijo, yo quiero un mundial, voy a postular para un mundial en Chile porque quiero potenciar el fútbol femenino, y en un momento dado, me está ladrando el perro. No hay problema, ¿no? No hay problema. Y en un momento dado, cuando le consiguieron... Ese perro es escolar, ¿eh? Le voy a tener que abrir la puerta. No le gusta. Voy a ver si puedo. Ese perro escolar. Sí. Entonces, decía que en un momento dado, cuando se concedió el Mundial a Chile, la siguiente cuestión fue, ¿y con quién vamos a competir? ¿No? Si, de hecho, no tenemos equipo, no tenemos entrenador. Entonces, conmigo contactaron cuando el Mundial ya estaba concedido a Chile. Es decir, ya se postuló, se obtuvo, y ahora hay que buscar un entrenador y hay que formar un equipo. Y había año y medio. Entonces, bueno, en aquel momento los clubes, pues eso, eran muy aficionados, muy amateur. Yo también quiero decir que éramos un poco amateur todos, ¿sí? Porque no es que yo lo supiera todo y contrastara, no es que fuera como, no sé, como... Pero Marta, yo quiero justamente hacer hincapié en eso. Es cierto, uno habla de deporte escolar, pero no de una forma despectiva, es
es una forma de decir, pero no en lo concreto. ¿No? Y justamente... Más que eso, Fabi, era una constatación de una realidad. Sí, Era, pero para eso. y ahí Marta da en el clavo, que era un deporte amateur, porque no había un torneo local, porque no se estaban dedicando. Entonces yo creo que ahí está lo bueno de tú también tener el ojo de decir cómo de la nada tengo que armar una selección. Claro, cuando yo hablo de deporte escolar me refiero a que había ahí unas chiquillas, porque es que además las llamaban chiquillas, y yo decía, chiquilla es un término como que niña chica, ¿no? Niña chica, chiquilla. Había ahí unas chiquillas y entrenaban pues un par de veces en semana. A eso me refiero yo a deporte escolar, que si tú apuntas a tu hijo a judo, a fútbol, a natación, pues va un par de veces en semana. Y ese era el bagaje de entrenamiento que ellas tenían. Entonces, me acuerdo, por ejemplo, yo estuve como una semana visualizando lo que ellas hacían con otro entrenador que se llamaba Aníbaldo, que tenían, y entonces a la semana más o menos, pues yo ya tomé el cargo. Y uno de los primeros entrenamientos que hice, me acuerdo perfectamente, porque estábamos relegados a una cancha pequeñita de césped que tenía ahí, ¿cómo se llamaba? La INAF, ¿se llama? La INAF. Sí, el Instituto Nacional del Fútbol. Tenía una cancha de césped, pero era un poco más pequeñita, sintética. Sí, y no sé por qué estábamos ahí, quizá llovía o algo así. Entonces el entrenamiento era, la mitad del grupo jugaba, ponte tú, 5 contra 5, y la otra mitad simplemente corría por fuera, para hacer un poquito... Y entonces ahí tenían unas vallas, unas cositas para agacharse, para saltar, tal. Y entonces mientras unas jugaban, por ejemplo, 3 o 4 minutos, las otras corrían, las que corrían no aguantaban y entonces caminaban. O sea, como si tú vas a hacer, no sé, una carrera popular y entonces cuando te cansas empiezas a caminar, ¿no? Entonces, en ese sentido, el desarrollo era muy incipiente, todavía no había, o sea, ni ellas mismas conocían sus límites, yo creo. Claro, y tan así, Simón, que uno cuando ve a esta selección de ese periodo, ya son 12 años, te das cuenta que uno se imaginaba cómo eran las primeras y iban a perdurar el tiempo porque eran pioneras en esto, pero fíjate que son solamente 5 jugadoras las que en ese entonces fueron nominadas por Marta Tejedor en la Sub-20 y que hoy día se mantienen ya en el estándar de la selección adulta. Entre ellas está la Tiana Elder, está la Karen Araya, está la María Francisca Mardones, está la Daniela Zamora, que hoy día fichó por un equipo de la Liga Sueca. Y ahí uno se da cuenta que eso que hizo la selección Sub-20 en 2008 generó atracción en las demás jugadoras. Por eso que hoy día la selección se nutre de varias... De las niñitas Claro, porque es la única forma, yo me imagino, de generar atracción. Más allá de eso, claro, más allá de eso, Marta, yo te quiero preguntar también por el tema tecnológico en el fútbol femenino, porque me imagino que hay un avance enorme desde el 2008 a la fecha. Tú debes saber mejor que ninguno de nosotros acá de esa evolución. Bueno, sí, bueno, volviendo un poquito atrás, te dejaste a Daniela Pardo, para que no se ofenda. Ah, Daniela Pardo era la otra que me quedaba, exactamente. Pero pude bien con la otra. Las otras 4 sí. Ah, ya, muy bien. Pardito me mataría. Bueno. Tremenda jugadora, boludo. Sí, también es verdad que ese mundial tenía una franja de edad. Porque, por ejemplo, Carla Guerrero, a mí me hubiera encantado llevarla, pero no estaba en la franja sub-20 en ese momento, ¿no? O claro. La Cote Rojas, que tampoco entraba. La Cote Roja no entraba por unos pocos días, porque ella era como de finales de diciembre del año anterior. Entonces, es verdad que no es como que esas son las que empezaron y luego se sumaron otras. Hubo otras que no pudieron empezar porque no entraban en esa edad, pero estaban en ese momento jugando también. Y esto fue en 2008, yo estuve ahí hasta 2011. Entonces, en esos 3 años sí que tuve ya en la selección adulta, ya sin límite de edad, a muchas de las que ahora mismo están también, pues, no sé, como Yanara o como Camila o bueno, como otras por ahí que son muchas. Me preguntabas por la tecnología, pues antes te dije que éramos todos muy, muy principiantes, todos muy colegiales, entonces, claro, cuando yo llegué allí, pues tecnología ninguna, ni por su parte ni por la mía. O sea, entonces me acuerdo que uno de los primeros torneos que fuimos a jugar, o quizás no tanto de los primeros, pero en un momento dado se organizó un torneo 4 naciones en La Serena. O sea, esto fue antes del Mundial, pero a lo mejor yo llevaría, no sé, medio año,
9 meses. Y entonces venía a Inglaterra, venía a Noruega y venía a Estados Unidos. Entonces yo escribí al seleccionador español a ver si me mandaba vídeos de Noruega y de Inglaterra, pensando, bueno, aquí a ver si pues, ellos han jugado en contra, pues a ver si me manda vídeos, ¿no? Y efectivamente me mandó un lote, en ese momento no había ni WeTransfer ni nada así, me mandó por correo. Me mandó unos DVDs por correo en un paquete que tardó 15 días en llegar. Y entonces yo cuando me llegaron esos vídeos, ¡ah, qué bueno! Y tal, de verdad que no sabía qué hacer con ellos. O sea, era como, ya, te pones a verlo, pero no tienes no has manejado nunca un programa de edición de vídeo, no sabes realmente qué estás buscando y si encuentras algo que te gusta para llamar la atención, no sabes cómo cortarlo, ni editarlo, ni proyectarlo, porque no teníamos proyectores, ni seguramente las memorias de los computadores tampoco nos daban. Entonces, pues eso, en aquel momento prácticamente no había nada. Luego me hice con un programa, todo esto también pirata, porque claro, los programas oficiales del mundo del fútbol son muy caros. Entonces me bajé un programa de edición pirata y entonces empezamos a cortar videos y, pues, por ejemplo, no sé, todos los corners, todos los tiros libres o jugadas concretas que quisiéramos. Y entonces por Navidad, cuando vine a España, me pedí de regalo un proyector, que es un proyector de bolsillo chiquitito, fantástico. Yo creo que es el mejor regalo que me han regalado nunca. Medía esto, y lo sigue midiendo porque todavía lo tengo. Esto y esto, o sea, en realidad de bolsillo no, pero de bolso sí. Y viajaba siempre con él. Entonces, allá donde íbamos, una sala de hotel o lo que sea, desmontábamos los cuadros de la pared, poníamos el proyector y así hacíamos las visualizaciones, ¿no? Las visualizaciones de los rivales, los scouting. Y bueno, ahí pues eso, con tecnología casera, con programas piratas y corriendo las cortinas para oscurecer un poquito la sala. Ay, qué lindo anecdotario. Estamos conversando con Marta Tejedor. Ustedes la conocen seguramente por su rol en la selección chilena, pero ella es una destacadísima entrenadora de fútbol femenino a nivel mundial. Atento a nuestras plataformas, divoxradio.com, está saliendo esto en vivo y en directo. Lo pueden después ver también en Spotify, los podcasts que vamos subiendo con esta y otras conversaciones. Marta, me gustaría poder hacerte una pregunta antes de ir a la primera pausa musical que tiene que ver con respecto a ¿en qué momento, cuando tú te encuentras con esta selección chilena de piedra buena, podríamos decir, ¿no? De nivel escolar, decís, chuta, a ver, pero acá hay un momento en que tiene que haber un punto de inflexión, un hito que dice, ¿sabes qué? Acá hay mucho potencial, acá hay ganas y podemos revertir esto, podemos hacer una más que digna participación. ¿Cuándo fue ese hito, ese momento que tú te diste cuenta, acá hay carne para hacer un buen asado? A ver, es que yo creo que eso, darnos cuenta del potencial, fue posterior. O sea, quiero decir, al Mundial llegamos con lo que llegamos y con lo que teníamos. Lo que sí nos dimos todos cuenta muy pronto es que ahí faltaba mucho trabajo. O sea, a ver, como te digo yo, las chicas entrenaban un par de días a la semana con sus clubes. En la selección impusimos el lunes a viernes, todos los días, por las tardes. Y había un par de chicas, pongamos 2 o 3, que eran de regiones y habían venido pues, porque destacaban en su región y formaban parte de la selección. Entonces un día, hablando con una de ellas, no recuerdo cómo, me dijo, no, profe, es que yo por las mañanas no hago nada, solo duermo, algo así me dijo. Entonces yo le dije, bueno, yo tampoco hago nada. Entonces ya somos 2, ¿por qué no quedamos en la cancha? Entonces ya ahí les pregunté, ¿cuántas de ustedes no hacen nada por las mañanas? Ni trabajan, la gran mayoría iba al colegio porque eran todas muy jovencitas. Pero el tema era porque eran de regiones y al cambiarse pues a Santiago pues no estaban, o sea, el siguiente semestre o lo que sea entrarían, pero no estaban en el colegio. Entonces empezamos a entrenar por la mañana con un grupito de 3. Y al par de días, 3 o 4 días, apareció una y me dijo, profe, que yo he estado hablando con mis padres y yo también quiero venir por las mañanas, porque lo necesito. Y, vale, pues bien, pues he hablado con mi colegio y me van a hacer los exámenes, pero no tengo que asistir, pues vale, o asisto a determinadas horas. Y a los otros 2 días, otras 3, otras 2. Entonces, la cuestión al principio era que la NFP nos diera permiso para que esas chicas almorzaran en la NFP, porque claro, si entrenaban por la mañana no se podían ir a su casa y volver. El entrenamiento oficial del equipo era por la tarde, como a las 4 de la tarde o así. Entonces la cuestión es que yo iba a la NFP y le decía, oye, ¿pueden almorzar 3 chicas aquí? Ya, sí.
al día siguiente, oye, ¿puede almorzar una más? Vale. Hubo un momento que el gerente de selecciones me dijo, mira, habla con la cocina, no me des más la tabarra. Habla con la cocina y poneros vosotros de acuerdo. Y pues al mes o así terminó el equipo entero. Pues, pero yo nunca le dije a una niña, deja el colegio, ven aquí a entrenar, ¿no? Sino que ellas decían, aparte yo creo que la competitividad es que si las otras mejoran y yo no, yo me voy a quedar fuera a lo mejor, ¿no? Entonces, y bueno, yo creo que lo emocionante que es para una chica madrugar, levantarse por la mañana y irse a entrenar, ¿no? Entonces se fueron sumando y empezamos a entrenar en doble turno, pero un poco circunstancial, porque yo inicialmente asumí que ellas iban al colegio y eso era intocable. Entonces, en la mañana nos dieron un espacio en el CAR, en el Centro de Alto Rendimiento. Entonces, te ves allí entrenando con deportistas de élite y después seguimos. Vale, ahí estaba la épica. Simón, antes de irnos a la pausa comercial, la última, Marta, el tema de cómo lo ves desde tan lejos cuando te dicen que en Chile hay ya un campeonato con varios equipos, que de un total, yo sé que es muy poco, pero por algo se comienza, de las 900 jugadoras de fútbol, 50 ya están teniendo contrato profesional, o sea que se dedican 100% al fútbol. Y con todo lo que ya hemos hablado de la selección chilena, ¿tú cómo lo ves? ¿Estamos llegando a niveles óptimos o todavía nos queda muchísimo recorrido? A ver, todos los avances son buenos. Entonces, de una parte, yo me alegro mucho por ese paso que se ha dado. Yo creo siempre que hay que ser muy prudente con la profesionalización. Yo soy muy escéptica en el sentido de que hemos visto muchas ligas, y entre otras ligas de Estados Unidos, quebrar cuando profesionalizaron demasiado temprano, en el sentido de que profesionalizar significa que esas chicas van a vivir de eso, que ya es su profesión. La pregunta es, ¿quién va a pagar eso? Lógicamente, ¿no? Entonces, claro, eso en hombres viene de ingresos de televisión, viene de entradas en el estadio, viene de sponsorización. Entonces, hay que analizar bien si el fútbol femenino tiene esas fuentes de ingresos como para dar ese salto. Porque si no, lo que va a pasar es que a lo mejor una empresa, ¡pum!, venga, yo me pongo ahora con no sé cuántos millones, tal. Pero claro, el año que viene o dentro de 2 años se le pasa... no sé, se cansa de la idea o lo que sea y eso se va todo al jugo de la basura. Entonces, yo creo que hay que pasar por la semiprofesionalización para llegar a la profesionalización y hay que ir con pies de plomo y hay que estar seguro de que la estructura lo soporta. Entonces, animar a que 1000 chicas de repente sean profesionales a mí me parece un poco loco. Yo creo que hay que ir poco a poco. Paso a paso, como fue el trabajo de Marta Tejedor en la selección chilena cuando se encontró con esa selección que tenía puras ganas, igual que Marta, pero con esas ganas lograron plantar una semilla que hoy está viendo frutos fecundos. Vamos a una pausa musical, estamos en divoxradio.com, esto es Deportec, hablamos con Marta Tejedor al regreso.